6 de la mañana, 36 minutos, y estamos en vivo y en directo a través de Qué Buena 92.1 FM, desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. Estamos a través de Risaralda TV y también en redes sociales para Colombia y el mundo. A esta hora nuestra invitada es la doctora Carmen Felisa Ramírez Boscán. Ella es diseñadora gráfica y es representante a la Cámara por la circunscripción internacional, es decir, la representación en el Congreso de la población colombiana residente en el exterior. Doctora Carmen, bienvenida, muy buenos días. Aló. Muy buenos días, Álvaro, y un saludo a la... ¿Aló? Sí, la estamos ¿Aló? escuchando, siga. Muy buenos días, Álvaro. Muchas gracias por esta invitación a Qué Buena y muchísimos saludos, por supuesto, a toda la audiencia que nos escucha hoy en todo el eje cafetero. Antes de entrar en materia con el tema que vamos a tocar en la mañana de hoy, brevemente un pequeño recordar sobre la semblanza. Usted es lideresa social indígena, Wayuu. Sí, Álvaro, yo vengo del movimiento social hace cerca de 30 años, aunque parezco de 16, debo decirlo. Tenemos un proceso que comenzó en el territorio. Yo soy indígena Wayuu y en principio comenzamos a denunciar todos los hechos ocurridos en contra de mi familia, cometidos por los paramilitares. 27 familiares de mi familia fueron asesinados y a partir de ahí comenzamos a hacer todas unas denuncias acerca de los intereses de la presencia paramilitar en La Guajira, que incluían, por supuesto, también desocupar el territorio para la explotación de recursos naturales en Wommaincat, nuestra, que es como le decimos en Wayuunayki, a la madre tierra. Ajá. Usted recibió un premio en el año 2017. ¿Cuál fue? Recibí el globo del Fondo Global de Mujeres, Álvaro, gracias al trabajo que hemos venido desarrollando por la protección de la tierra, por la protección del agua, y de un proceso que hicimos también a nivel nacional y a nivel internacional con mujeres indígenas que enfrentaban la misma situación en sus territorios. Bueno, ¿cómo fue ese proceso para esa elección como representante a la Cámara por la circunscripción internacional? Bueno, yo puedo decir que fue un proceso muy bello y muy satisfactorio también. En 2018 o un poco antes ya estábamos organizándonos desde Suiza en ese sentido, a partir de todo el proceso que generó y todo el movimiento social que se despertó desde la Colombia humana. Y en ese entonces yo simplemente participaba de manera contributiva, porque yo nunca jamás había antes hecho política electoral. Ajá. Y propusieron mi nombre, yo me tomé varios meses para decir que sí. Y al final, una de las cuestiones que nos llamó la atención, o que me llamó a mí, el personal, la atención para tomar la decisión de aceptar una candidatura a la curul internacional, fue básicamente la necesidad también de la participación de mujeres indígenas y de mujeres que conocen también el tema migrante, eh, sobre todo porque justamente ayer, Álvaro, fue el Día Internacional de la Mujer Indígena, y a las mujeres indígenas siempre nos tienen encasilladas con ese imaginario perfecto de la mujer indígena que no habla español y que no habla ningún otro idioma, viviendo en la comunidad, muy tradicional, construyendo desde el territorio. Pero la realidad de hoy, Álvaro, es que las mujeres indígenas también ocupamos cargos de poder, también vamos a la universidad, también aprendemos otros idiomas, y esta fue una de las apuestas más importantes también a partir de la experiencia, no solamente de la defensa del clima a nivel internacional, a nivel nacional, sino también de la lucha antirracista en un país como Suiza, en donde la legislación migratoria, como está pasando en todo el mundo, cada vez es más
a la tendencia de criminalizar la libre movilidad. Ajá. Y por eso vamos entonces al eje cafetero, por eso vamos a estar allí visitándoles a partir de mañana en un foro que realizaremos en la Universidad Tecnológica de Pereira. Claro que sí. Antes de que hablemos de eso, doctora Carmen Felisa, usted pues permanece mucho tiempo en Colombia por el cargo que tiene en el momento. Sin embargo, usted sigue viviendo en Suiza. Allá tiene su círculo familiar, ¿no? Sí, bueno, toda mi familia extensa guayú, incluyendo también a mi mamá, mis hermanos, primos, tíos, ellos están en La Guajira, pero mi esposo y mis hijas están en Suiza, sí. Vivo en Berna desde hace 13 años, desde que tuve que salir del país por amenazas graves en mi contra después de haber publicado mi libro también que se llama Desde el Desierto, Notas sobre paramilitares y violencia en territorio guayú de la Media Guajira, que fue cuando se intensificaron más las amenazas en contra mía y en contra de nuestro movimiento en el territorio que se llama la Fuerza de Mujeres Guayú. Bueno, me acompaña aquí en la mesa también mi compañero Fermín Torreglosa Picón Jr. Fermín. Muchas gracias. Un saludo cordial para la representante Ramírez. Doctora Ramírez, pues uno acá en el Congreso de la República sabe cuál es el rol, el papel que desempeñan los representantes a la Cámara. ¿Cuál es su papel desde allá, desde Suiza, para participar en los debates que se registran o que se presentan o se desarrollan en la Cámara de Representantes en Colombia? Escucho de manera muy entrecortada a Fermín, pero entiendo que me pregunta cómo se desde Suiza para participar en los debates. Sí, señora. En realidad, la legislación colombiana obliga a todos y todas las congresistas, independientemente de las circunscripciones especiales, a estar de manera presencial. Y nosotros, desde la Curul Internacional, por supuesto, pues estamos aquí siempre que hay plenaria, a pesar de que yo sigo también teniendo mi residencia en la ciudad de Berna, en Suiza. Ya, yo pensé que desde allá pues tenían, porque muchas veces y hemos conocido las representantes o los representantes a la Cámara en el exterior y queríamos conocer, y nuestros oyentes pues me imagino que también querían saber cómo hacen para participar en los diferentes debates que se registran en la Cámara de Representantes. ¿Cómo ha sido esta experiencia como ya política digamos en ejecución, en la participación directa en la Cámara de Representantes? Yo creo que la experiencia ha sido una oportunidad para trabajar por la migración colombiana. La situación, por supuesto, de colombianas y colombianas que viven en el exterior se presenta desde diferentes esferas. Una, por supuesto, las personas que salen de Colombia de manera regular, es decir, solicitando visas a los países en los que se necesita. Pero también hay una otra realidad, y es una de esos colombianos y colombianas que se enfrentan a una situación absolutamente hostil en términos de asumir la responsabilidad de viajar a cualquier lugar del mundo sin regularización de sus documentos. Y esto, por supuesto, pues genera una serie de problemáticas graves, especialmente en países como España, como Estados Unidos, en donde, como lo comentaba anteriormente, la legislación migratoria cada vez criminaliza más el derecho a la libre movilidad. Doctora Carmen Felisa, sí. Yo quería simplemente terminar con esta pregunta. La situación, por supuesto, de muchos colombianos y muchas colombianas, y yo creo que ustedes y la audiencia de Qué Buena seguramente conocen muy bien, porque es desde esta región desde donde más migran colombianas y colombianos hacia el mundo.
Así que por eso también hemos escogido este lugar para hacer este foro académico sobre el fenómeno migratorio en el eje cafetero. Bueno, entonces Pereira será sede del primer foro académico sobre migración en el eje cafetero. Hay algo importante entonces, esto es mañana, ¿no? Mañana, y va a ser en la Universidad Tecnológica de Pereira. Sí, va a ser mañana en la Universidad Tecnológica de Pereira, en donde se tiene un programa sobre el tema de migración internacional y por supuesto es muy importante hacer claridad de que el auditorio Jorge Roa Martínez de la Universidad Tecnológica de Pereira estará abierto a toda la ciudadanía que tenga familiares en el exterior, especialmente porque vamos a hablar acerca de la problemática que se presenta, de las realidades que ocurren, que muchas de estas realidades son, Álvaro, las de mujeres que han tenido que salir del país para enviar recursos, incluso abandonando a sus hijos al cuidado de sus abuelas o de sus tías, que reciben los recursos pues para dar, por supuesto, una oportunidad distinta de vivir con las remesas que se envían de otros países. Bueno. Unas realidades que muchas veces son dolorosas, pero también unas realidades que de una u otra forma contribuyen al segundo renglón de la economía del país. 6 millones de colombianos, por ejemplo, enviaron recursos desde el exterior en plena pandemia. Y esto fue lo que ayudó a dinamizar la economía en su momento. Y hoy ocurre exactamente lo mismo. Con el agravante de que, la situación, pues por supuesto está, con el agravante, muchas gracias, de que la situación migratoria hoy en Colombia pues es mucho más intensa. La gente está saliendo de manera... un fenómeno que viene ocurriendo ya desde hace más o menos unos 12 años, pero hoy se presenta y se evidencia con mayor claridad. Doctora Carmen Felisa, ¿a qué horas va a ser? Más o menos qué tiempo va a durar este foro, ¿dónde se podrán inscribir el personal que desea asistir a este importante foro? Bueno, nosotros hemos distribuido a través de nuestras redes sociales una información en donde hay un formulario, sin embargo no es necesario llenar este formulario. La ciudadanía de Pereira, y de hecho estamos invitando por supuesto a todo el eje cafetero, de hecho asistirán las autoridades competentes de los departamentos de Risaralda, Quindío y también de hecho estaremos invitando a la gente del departamento de Caldas para garantizar amplia participación. Así que la ciudadanía que esté interesada, todas esas personas que tienen familiares en el exterior, pero incluso la gente de otras nacionalidades que vive en el eje cafetero está invitada para escuchar este foro académico que presencia no solamente de las instituciones, sino también de la academia, así como también de organizaciones que trabajan el tema migratorio. Al final, doctora Ramírez, al final de este foro, ¿qué se espera? Las conclusiones, ¿qué se espera del mismo? Bueno, en Colombia existe una política integral migratoria, que es la Ley 2136 del 2021. En esta política integral migratoria, en el capítulo 3, tenemos la obligación de reglamentar a través de un sistema integral de migraciones. Lo que encontramos hoy es que hay mucha oferta para otras nacionalidades que han migrado al interior de Colombia, especialmente para venezolanos, venezolanas, pero también para personas de otras nacionalidades como personas que provienen de Haití o de Cuba. Sin embargo, también lo que queremos analizar es de qué manera este sistema integral migratorio involucra a las familias de personas que viven fuera de Colombia y especialmente cómo se mejora esa atención a connacionales a través del sistema consular y diplomático que se encuentra
representando a Colombia en 120 países del mundo. Doctora Ramírez, la sacó un poquito de el contexto de este importante foro para preguntarle, digamos, desde la distancia, bueno, aunque usted dice que ha tenido, pues debe tener presencia en Colombia constantemente para el cumplimiento de sus labores en la Cámara de Representantes, pero ¿cómo analiza el gobierno de Gustavo Petro con todo lo que se ha generado y la gran expectativa que hay en Colombia, inclusive expectativas con dudas sobre lo que será el futuro de este gobierno? Bueno, yo pienso que aquí lo más importante del gobierno del compañero presidente Gustavo Petro es la necesidad y la realidad de garantizar unas reformas que puedan definir con claridad el cubrimiento que además, el cubrimiento de necesidades de la ciudadanía, que además son, por supuesto, derechos que deben ser garantizados por un Estado como debería ocurrir en Colombia. Así que yo pienso que definitivamente hay mucho manejo de los medios de una información que solamente viene de algunos sectores que tergiversan lo que realmente está sucediendo. Anoche estuvimos, por ejemplo, en plenaria en el Congreso discutiendo sobre la necesidad de llegar a consensos acerca de la reforma a la salud, independientemente de las jugaditas que han sido muy tendencia Sí, por estos días y evidentes por parte de algunos partidos y por parte de algunas representantes. Lo que yo puedo decir es que todos los partidos llegan a una misma conclusión, y es que el sistema de salud de Colombia debe ser modificado, y aquí lo importante desde la bancada del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes estamos apoyando, por supuesto, y asumimos la responsabilidad de crear esa subcomisión para analizar esta reforma, teniendo en cuenta que hay avances muy importantes, porque se han hecho más de 40 audiencias en todo el país para hablar sobre el tema de la salud, con realidades de testimonios de personas que manifiestan esa necesidad que ayer en plenaria de Cámara de Representantes asumimos, de hecho, partidos de la oposición como partidos de gobierno o partidos incluso que se han declarado independientes y sus bancadas, que es una realidad. La salud necesita ser un derecho y no debe ser el fortín económico y el fortín de la corrupción de unos pocos. Debe cubrir a toda la población colombiana como eso, como lo que es, como un derecho. Palpa usted de pronto, como se comenta en algunos círculos, que hay un interés político en el Congreso de la República más que la necesidad de la reforma, y aún más el distanciamiento que Petro pues ha provocado con lo que dijo ayer, que el Congreso de la República se abraza con la mafia de la no solamente de la corrupción, sino también del narcotráfico. Yo pienso que el comentario que ha hecho el presidente Gustavo Petro en el día de ayer ha sido sacado también un poco de contexto. De hecho, él mismo dice que se refiere también a muchos congresistas que anteriormente han estado también vinculados en este sentido. Pero evidentemente podemos encontrar en el Congreso hijos incluso e hijas de paramilitares, podemos encontrar gente que hoy por hoy está apostándole a la necesidad que incluso el presidente Petro está llamando, y es a un frente nacional, un frente que incluya a todos los partidos trabajando en favor de los derechos de la ciudadanía en Colombia.
Así que yo pienso que no hay ese tipo de tensiones. Por supuesto, es evidente que en el Congreso de la República vamos a tener siempre diferentes ideologías, diferentes posiciones, pero la apuesta de haber sido elegidos y elegidas para tomar decisiones en este sentido es llegar a acuerdos, llegar a consensos, siempre que beneficien a Colombia y siempre que beneficien a las personas que confían también en el Congreso de la República. Bueno, doctora Carmen Felisa, el tiempo se nos acaba, 30 segunditos para que deje su mensaje pues a nuestra audiencia y volver a esa invitación, usted como representante de los colombianos en el exterior, para ese foro que le interesa tanto y ese objetivo del cual nos ha hablado también. Bueno, el foro académico sobre la migración en el eje cafetero tendrá lugar entonces en el auditorio Jorge Roa Martínez de la Universidad Tecnológica de Pereira, acompañándonos, por supuesto, también organizaciones importantes, diferentes alcaldías, delegaciones de las gobernaciones e instituciones y agencias de las Naciones Unidas como ACNUR, como la organización, como la OIM, por ejemplo, y también esperamos amplia participación de la ciudadanía, invitados e invitadas a participar, asistir, a hablar sobre sus testimonios desde las 8 hasta las 12 del día. Bueno, muchas gracias a la doctora Carmen Felisa Ramírez Boscán, representante a la Cámara por la circunscripción internacional. Un feliz día le deseamos. Igualmente, un saludo a la audiencia de Qué Buena y por supuesto a ustedes, muchísimas gracias. Son las